Estema tu dogmatos, Nea Maria Eiva, Panagia Mater tu Theou. Los conceptos: María, Madre de Dios, María Nueva Eva y María Corona del Dogma son las atalayas usuales de contemplación teológica marial dentro del contexto de la tradición ortodoxa. Contemplación íntimamente ligada y contingente con el desarrollo de la cristología de los primeros 1000 años, realizado en el seno de la Iglesia indivisa, definiendo los límites de la eclesiología que circunscribe el día a día de la fe cristiana. Todas las fiestas mariales, a partir de la definición del Concilio de Éfeso en el año 451, tercero ecuménico, María Theotokos, delimitan un itinerario hacia ella, hacia la corona del dogma, pues ella es la odigritia, la que señala el camino. Y este camino no es otro que la verdad y la vida que residen en Jesús Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, segunda hipóstasis encarnada de la Santísima Trinidad. La vinculación de la Panagia, la Toda Santa, con el ente eclesial son manifiestamente claros a la contemplación hermenéutica de los pasajes del capítulo 12, 1 al 17 del Apocalipsis. En Isaías capítulo 9, 11 y 66. En San Pablo lo encontramos en Gálatas 4, 26. La figura de la mujer misteriosa, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, parece ser la réplica teleológica de la del capítulo 3 del Génesis. Mujer, varón y serpiente son los actores que repiten acto. La victoria sobre la serpiente no excluirá el empeño persecutorio posterior de la misma al linaje humano, al cual ella, la mujer, pertenece. La representación de la Jerusalén celeste bajo los trazos de una mujer, Gálatas 4:26, se relaciona con la afirmación profética a que nos remite el profeta Amós, capítulo 5, 2, hablando de la Virgen de Israel. Isaías 37:22, haciendo referencia a la Virgen hija de Sión, y en Isaías 47:1, imaginando una antitética Virgen de Babilonia. La profecía citada por San Pablo en 4:26, aplicada a Ana, la desconsolada, se opone a aquella que tiene un esposo. Será por una Virgen Madre que el desconsuelo de Israel llegará a su fin, y que el destino de esposar a la Virgen, hija de Sión, encuentra su cumplimiento sin intermediación de un esposo. El mismo Isaías en 54:5 dice: porque quien te ha hecho es tu esposo. Fin de la citación. La exégesis común interpreta los textos en el sentido de comparar a María como la verdadera tienda plantada por Dios y no por el hombre. Hebreos 8:2, Juan 1:14 y Lucas 1:35. Estos textos rubrican el dónde y en quién fue presentada la ofrenda del mundo por primera vez. María es la contrapartida humana de la divinidad. En Romanos 8, 18 y siguientes, los dolores de parto de una nueva Eva son descritos en términos que pueden ser mejor interpretados y comprendidos si los transportamos dentro del contexto del capítulo 3 del libro del Génesis. El desastre de la caída provoca consecuencias en forma de sentencia que toma diversas formas. La maldición sobre la serpiente
se extiende no directamente a Adán, sino al lugar de su origen. Se puede entrever la contingencia entre el juicio de la mujer y la maldición de la tierra madre. Los dolores de parto de la mujer tienen su correspondiente en la producción de espinas y cardos y a la recolección comestible que conllevará los sudores del hombre. Así, la creación entera, según San Pablo, está sujeta a vanidad, fruto amargo de la desobediencia. En la interpretación del apóstol, la creación es personificada y la tierra madre tiene que trabajar como la madre Eva. En estos dolores de la creación, después de la caída, se revela la tentativa de espera de una nueva creación en la cual solo la liberación universal de la vanidad puede darse. Los nuevos hijos de Dios, Adán y Jeva, participan a los dolores y gemidos de la tierra madre. En tanto habitan su cuerpo mortal, están a la espera del cumplimiento de su renacimiento. Y esto no puede tener lugar sino en la renovación final de todas las cosas que pertenecen a la resurrección universal. La figura de mujer vestida de sol es una figura compleja en la que se puede contemplar a la vez Jehova, Israel y María. En la antigüedad, el ente eclesial fue considerado como la nueva Jehova, lo que comporta la visión teológica ortodoxa de considerar al ente eclesial, la Iglesia, como la nueva creación. El paradigma Eva-Ave, según el cual, y a la luz de la tradición, el acto de la desobediencia de Eva, Isha, Génesis 3, encuentra su opuesto en el acto de obediencia en la respuesta de María al anuncio del arcángel San Gabriel, Lucas 1:35. Este paradigma, Eva-Ave, perteneciente a la tradición teológica occidental, concretamente en los escritos de San Ireneo de León y San Justino de Roma, sus consecuencias soteriológicas para Adán, desprendidas del mismo, se significan en y por el cambio de la expresión Eva, nombre con que Adán apela a nuestra primera madre, por Ave, expresión de la salutación angélica. El sentido de esta inversión lingüística hay que situarla en el hecho de que, así como el acto de la caída de Adán nace del acto de la desobediencia de Isha, capacidad volitiva de Adán, esta caída encuentra su opuesto, su ascensión, dentro del contexto adámico, en la respuesta de la voluntad de María, inhabitando la voluntad divina. El corolario consecuente desprendido de este hecho, la contingencia de la caída de Adán, con la inseparable debilidad de su compañera Isha, el hecho soteriológico en ningún caso se puede desligar de la contingencia de la voluntad cooperadora de María. La tradición cristiana latina occidental afirma en razón de esta reflexión un cierto grado de identificación de María y de Jesús en tanto al concepto de mediación, llegando al extremo de identificar a Jesús Cristo como el abogado de Adán caído y a María como la abogada de Eva caída. Quizás se olvida que la palabra hebrea Adán significa humanidad y por tanto, si Jesús Cristo
es el abogado de la humanidad entera caída, la función mediadora de María hay que situarla en otras coordenadas diferentes. En la tradición del cristianismo ortodoxo oriental, el icono de la resurrección muestra claramente la llave del misterio marial, representando a Jesús Cristo dando la mano a Adán, Ish, Isha, levantándolo y rompiendo las cadenas del Averno. En Génesis 3:20, el texto original nos aporta también el punto de referencia de verificación de nuestra precisión semántica. En efecto, leemos en el párrafo bíblico que citamos exactamente: Vayigraja Adam Shem, Ishto Chava, Kijiv Hayetah en Kohai. El hombre puso a su mujer el nombre de Eva, porque era la madre de los vivientes. En el capítulo 4:1 del mismo Génesis se repite el mismo apelativo: Veja Adam Yada et Chava Ish Tov. Y el hombre conoció a Eva, su mujer. Estos textos citados en Génesis 3:20 y Génesis 4:1 nos aportan el lugar y el momento donde por primera y segunda vez la expresión Eva aparece relacionada a la palabra Isha, traducida de forma imprecisa como mujer o varona, según las versiones. La versión griega, como es sabido, la traduce por el vocablo zoí, vida. Cabe recordar y señalar que el texto bíblico señala y nomina a la mujer de Adán de tres maneras diferentes: Nekeva, hembra; Isha, varona; Jeva, vida. La primera, Eva, Isha, fue tomada de Adán. Es un elemento antropológico que en el momento de ver la luz es tomado por el creador de la propia naturaleza de Adán, de un costado de la misma, para servirle de complemento. Encontramos pues una relación inversa en el caso de la nueva Eva. Es por ella que el Hijo de Dios deviene el nuevo y último Adán, tomándole prestada la naturaleza humana. Adán fue antes que Eva, y el nuevo y último Adán deviene después de la nueva Eva. No podemos decir que la humanidad asumida por Cristo en el seno de la Santa Virgen sea un complemento de la humanidad de su madre. En efecto, es la humanidad de una persona divina, del hombre celeste. 1 Corintios 15. La de la Madre de Dios pertenece a una persona creada que ha surgido del hombre terrestre. No es pues la Madre de Dios, es su Hijo que es principio de la nueva humanidad. Cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, Efesios 1. Complemento de su humanidad, pues es por su Hijo y en su Iglesia que la Madre de Dios puede atender su perfección reservada a aquellos que aspiran a llevar la imagen del hombre celeste. 1 Corintios 15, 49. En este punto de nuestra reflexión, cabe recordar que la acción eficiente de las economías de la segunda y tercera hipostasis trinitarias se interpenetran sin mezcla ni confusión. Sus pericoresis o circumcesio ad extra, se manifiestan en la creación del ente eclesial. Este deviene el nuevo lugar de comunión de la Santa Trinidad y el hombre. Antaño el paraíso, ahora la Iglesia. Este nuevo ente, nueva creación, es al mismo tiempo el cuerpo de Cristo, como dice San Pablo, y el lugar de revelación del Paráclito, que lo llena todo en todos. Entendiéndose por ello, en su doble economía, plena
en la naturaleza del ente eclesial y en grado particular en cada uno de los miembros del cuerpo. La unidad del cuerpo corresponde a la naturaleza, a Adán, al hombre único en Cristo. La plenitud del Paráclito corresponde a las personas, a la multiplicidad de las hipóstasis humanas, las cuales representan, son cada una un todo y no una parte, de tal manera que el hombre es una parte, un miembro del cuerpo por naturaleza, pero será también en cuanto a persona un ser que contiene en sí el todo. El Espíritu, descansando como un sello, una unción regia en la humanidad del Hijo, cabeza del cuerpo, crea a varios Cristos, los cristianos, valga la expresión, ungidos del Señor, candidatos a la santidad, a la theosis. La encarnación es el fundamento de esta unidad del cuerpo. Pentecostés es el sello de la multiplicidad de las personas en el nuevo eón. El ente eclesial es el centro del universo, el lugar de decisión de su destino, de su entelequia. Si el hombre es un microcosmos, la Iglesia es un macroanthropos, donde todos estamos llamados a incorporarnos, según palabras de San Máximo el Confesor. El agua por la que recibimos el revestimiento del Cristo, el crisma que nos unge del don del Espíritu Santo y la obra común de acción de gracias, la Eucaristía, constituyen el misterio de la triple iniciación de esta unión. San Pablo en Efesios 2, 20-22 nos presenta los aspectos cristológicos y neumatológicos que hemos citado anteriormente. Los dos aspectos son contingentes e inseparables. En el primero de ellos, el ente eclesial se constituye en el cuerpo de Cristo nuevo Adán. En el segundo, vislumbramos bajo el símbolo la figura de una hoguera con múltiples llamas. En consecuencia, el ente eclesial existe en la hipóstasis de Cristo. En el aspecto neumatológico solo se adivina, se intuye, se entrevé su entidad propia, distinta de su cabeza. En el binomio Iglesia-Esposa, visión eclesiológica de San Pablo, visión de la unión de Cristo con la Iglesia, del esposo con la esposa, reparamos que Cristo es la cabeza de su cuerpo, del ente eclesial, en el mismo sentido en que el marido es cabeza del cuerpo único de los dos esposos en el matrimonio. Efesios 5:31. Gidio is sarjamian. En esta unión misteriosa, el cuerpo único, la naturaleza común a los dos, recibe la hipostasis del esposo. El ente eclesial es la Iglesia de Cristo, pero no por ella deja de seguir siendo la otra persona de la unión, sometida al esposo, distinta de él como esposa. Como en el Cantar de los Cantares, el Shir Hashirim, y los textos veterotestamentarios que hemos citado al principio de nuestra exposición, según los padres, la unión de Cristo con la Iglesia es la imagen de la unión carnal. La esposa se presenta con rasgos propios. Es una persona que es amada por el esposo y que lo ama a su vez. La pregunta procedente es: ¿cuál es esta otra persona, la de la Iglesia, distinta de la persona de la cabeza? ¿Quién es la esposa en esta unión en una sola carne? Is sarjamian.
¿Cuál es la hipostasis propia de la Iglesia? No es seguramente la hipostasis del Espíritu Santo. Contrariamente al Hijo, la segunda hipostasis, el Espíritu Santo en su advenimiento personal no comunica a la Iglesia su hipostasis, que permanece oculta, no revelada, se disimula e identifica con las personas humanas a las cuales acomoda la segunda naturaleza, la divinidad, las energías deificantes. Se convierte en el principio de deificación de las personas, la fuente de las riquezas increadas en cada una de ellas. Les confiere su última perfección, pero no se vuelve la persona de la Iglesia. El Espíritu Santo no contiene en sí las hipóstasis humanas, como Cristo contiene la naturaleza, sino que se da a cada persona por separado. El ente eclesial, en su ser propio, en cuanto a esposa del Cristo, aparece como una multitud de hipostasis creadas. Son las personas humanas las que son las hipóstasis de la Iglesia. Los padres ven en el asma asmatón, en el cantar de los cantares, al mismo tiempo a la esposa y a la Iglesia, y a cada persona que entra en unión con Dios. Es el misterio del siglo venidero, en que el ente eclesial llegará a su perfección en el Espíritu Santo, en que las personas humanas reunirán en sí su naturaleza creada con la plenitud increada y se volverán hipóstasis humanas deificadas alrededor de Cristo, hipóstasis divina encarnada. Esta afirmación supone una consecuencia evidente a considerar, y esta es que antes de la consumación de los tiempos, antes de la resurrección de los muertos y del juicio final, la Iglesia no tendrá hipóstasis propia, hipóstasis creada por no haber llegado ninguna de las personas creadas a la unión perfecta con Dios. Sin embargo, esta afirmación, esta visión, si la dejamos reducida a ella misma, resulta que no tiene en cuenta el mayor misterio del ente eclesial. Los padres la llaman estema tu dogmatos, la corona del dogma, la perfección ya realizada en una persona humana plenamente unida a Dios, encontrándose ubicada más allá de la resurrección y del juicio. Esta persona es María, Madre de Dios, nueva Eva, corona del dogma. Ella es la que dio humanidad al Verbo y dio a luz a Dios hecho hombre. Se hizo voluntariamente un medio de la encarnación, realizada en su naturaleza purificada por el Espíritu Santo. Más tarde, a posteriori, el Espíritu Santo descendió una vez más sobre ella el día de Pentecostés, no para utilizar su naturaleza como la primera vez, el día de la anunciación de la buena nueva por el arcángel, sino para darse a su persona como medio de su santificación. Según San Gregorio Palamas, ella es el límite entre lo creado y lo increado, deviniendo causa de lo que la precedió y principio que preside lo que ha venido después de ella. Es la primera hipóstasis humana que ha realizado en sí el fin último, la entelequia para la cual fue creado el mundo. Por ella los hombres y los ángeles reciben la gracia. Ningún don es recibido en la Iglesia sin la asistencia de la Madre de Dios. Ella es la primicia de la Iglesia glorificada, presidiendo los destinos del ente eclesial
y del universo entero, sometidos aún en el devenir del tiempo cronológico. En San Juan capítulo 19, 25, 27, encontramos la justificación de esta última aseveración en línea con la tradición de los padres que han querido ver en este pasaje del cuarto evangelio al discípulo amado significando a las múltiples hipostasis humanas encomendadas a la nueva Eva, que la reciben en su casa, textualmente, y a María como corona del dogma, que acoge como adelantada y en plenitud de entre todas ellas, con su ejemplo, a todos los hijos del Padre en Cristo Jesús. El misterio de la Iglesia está inscrito en las dos personas perfectas, la persona divina de Cristo y la persona humana de la Madre de Dios. Al igual que su Hijo muerto, resucitado y ascendido a la diestra de Dios Padre, tras su santa dormición, la Madre de Dios fue llevada, su alma personalmente por Cristo al cielo, al tiempo que los ángeles recogieron y llevaron también a la excelsa morada su santo cuerpo. María, Madre de Dios, es la persona humana que ha alcanzado la plenitud del ser divino. Ella es la gloria del universo, la puerta del cielo, la Virgen inesposada, flor de la raza humana, deípera, generadora de Dios, verdadero cielo y templo de la divinidad. Muchas gracias.